Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Gracias por estar apoyando esta serie de videos. La verdad es que he recibido bastantes buenos comentarios de gente que le está gustando. Y pues bueno, les platico que ya tengo grabado el video donde estoy haciendo el montaje del acuario paso a paso, donde les explico qué es lo que hice y todo el resultado. De hecho, desde aquí estoy viendo el nuevo acuario que tengo ahora. Y la verdad creo que les va a gustar mucho. Trato de mencionar todos los pasos importantes para ayudarles a ustedes también a poner su acuario. Mientras estaba haciendo ese video, estaba pensando también un poco de las cosas que quería hablarles o que quería explicarles. Y me di cuenta que creo que hay un paso o unos puntos importantes que no expliqué en otros videos anteriores, que creo que son bastante necesarios antes de poner el acuario. Así que en este video les voy a explicar dos puntos muy importantes que nos van a faltar para antes de poner el acuario. El primero es hablar acerca del acuario en sí, qué acuario necesitas, dónde lo vas a poner, qué espacio. Y la segunda es qué habitantes va a tener tu acuario, qué peces, qué caracoles, etcétera, etcétera. Así que no te voy a dar exactamente la receta porque eso depende de cada quien, pero sí te voy a dar información para que tú puedas decidir qué es lo que te conviene a ti. Bueno, pues para empezar te voy a hablar de los acuarios. Regularmente en el hobby del acuarismo existen acuarios de vidrio o acuarios de acrílico o acuarios de plástico. Los más comunes son los de vidrio porque pues son los de menor costo. Los de acrílico son un poco más costosos. Tienen sus ventajas y sus desventajas los dos. Cualquiera de los dos te va a servir. Ahora, pasando al tipo de acuario, yo te voy a recomendar los acuarios que son estos convencionales, que son como tipo rectangulares, que no sean tan altos de preferencia, porque pues al ser tan altos vamos a tener digamos que mayor problema con el tema de la luz, de la iluminación. Entonces, un acuario estándar te va a servir bastante bien. Ahora, el tamaño de los acuarios. Para principiantes, yo te voy a recomendar que tengas un acuario de 10 o 20 galones, que son como unos 37 litros y unos 70 litros por ahí, alrededor de esas cantidades. Si ya de plano está fuera de tus posibilidades, es un acuario de 10 galones por lo menos, tal vez un acuario de 5 galones te va a servir, nada más que en esos acuarios vamos a estar mucho más limitados a la hora de cosas que le podemos poner al acuario, de los habitantes, de los peces. Así que por esa razón yo no te lo recomiendo tanto, a menos que lo quieras simplemente para tener caracoles, camarones o un pez beta, por ejemplo. Y en el caso de acuarios más grandes, al de 20 galones, como un 30, 40, etcétera, digo, no está mal, puedes empezar con ellos, simplemente que como eres principiante, pues a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo hacer los mantenimientos y pues también es una inversión un poco más grande porque entre más grande es el acuario, ocupas equipo un poco más grande, calentadores más grandes, lámparas más grandes, filtros más grandes y pues el costo se eleva también. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos nuestro acuario es dónde vamos a poner el acuario y me refiero al mueble o a la estructura en donde vamos a poner nuestro acuario. Hay que fijarnos de dos cosas. La primera es que sea un mueble que sea resistente. Yo te recomiendo muebles que sean especiales para acuarios, pero si no, casi que muchos muebles te pueden servir. Solamente asegúrate que el mueble va a resistir el tamaño, el peso de tu acuario. Los que son los stands de madera sólida son buenos, también los stands de metal también son muy buenos. Y trata de no utilizar tanto de estos tipos de stand que vienen hechos como de este material del MDF o del acerrín comprimido. Esos no te los recomiendo para mantener un acuario, a menos de que vengan reforzados con madera sólida. Bueno, ya que tenemos el stand y el tamaño del acuario, ahora vamos a ver dónde lo vamos a colocar en la casa, porque pues uno puede querer un acuario de 150 galones o de 200 galones, pero no tienes el espacio, ¿verdad? Entonces tienes que ver cuál es el espacio que tienes y checar las medidas de los acuarios que te estoy comentando para que veas cuál es el que hace más sentido poner. En una habitación pequeña, pues no vas a poner un acuario gigantesco y viceversa, ¿no? Así que te recomiendo que veas en tu casa el lugar donde quieres poner el acuario. Y para darte un poco de consejos acerca de dónde poner el acuario, el primero que te voy a dar es poner en un lugar donde el acuario no corra peligro. ¿A qué me refiero? A que no tengas que pasar muy cerca de él, que lo puedas empujar, rayar, mover o que le caiga mucha basura o demás de cosas. Primero es tener un lugar seguro para el acuario.
El segundo punto que te voy a recomendar para la ubicación de tu acuario es que lo pongas en el lugar más oscuro que puedas. Ajá. No lo pongas cerca de una ventana o de un lugar donde le entre la luz natural, porque recuerden que nuestro acuario va a tener su propia iluminación. No dependemos de una fuente externa de luz. Y lo que va a pasar es que si tenemos una ventana o que los rayos del sol entran al acuario, pues lo que va a hacer es que va a meter más luz y a diferentes horas de las que nosotros vamos a programar, y eso nos puede alterar un poco el funcionamiento del acuario y nos puede hacer que haga una explosión de algas que no queremos en el acuario. Ya que más o menos tenemos una idea del acuario que queremos, dónde lo vamos a poner, en qué parte de nuestra casa lo vamos a poner, ahora viene a hablar un poco de los habitantes que va a tener el acuario. Y para esto te voy a dar como unos tips para elegir a los habitantes. No te puedo dar un ejemplo específico de todos los peces, decir este pez mételo, este pez no, este pez sí. La verdad es que eso es una decisión personal, y aparte, pues sería muy largo el video si te trato de explicar cuáles son las características de cada pez. Lo que te voy a recomendar es que cuando vayas al acuario o al lugar donde vas a obtener tus peces, que veas todos los distintos peces que tienen y que busques uno que te gusta, y basado en él vas a buscar a los demás habitantes de tu acuario. Si me preguntas a mí, yo para un principiante te recomendaría que solamente tengas una especie de peces en tu acuario, y que a lo mejor lo complementes con caracoles y camarones para darle un poco más de vida, pero así te quitas de cualquier problema de compatibilidad entre especies. Si no, lo que vas a tener que hacer es que vas a buscar o investigar en internet cuáles son los compañeros ideales para los peces que te gustaron, y así vayas a conformar, digamos que los habitantes de tu acuario. Hay otro tema un poco controversial en el mundo del acuarismo, y es acerca de los parámetros del agua de los peces, que cada especie requiere diferentes parámetros. Pues sí, en un escenario ideal tú deberías tener los parámetros óptimos para cada una de las especies de tu acuario, pero siendo sinceros, es mejor que tus peces se adapten al agua que tú tienes. Es mejor que tú tengas una fuente constante de agua, que no estés cambiando de diferentes fuentes de agua, para que así, digamos que los peces estén acostumbrados a una sola fuente de agua, a una serie de parámetros que sean estables. Te recomiendo que tomes una muestra de agua de la llave de tu casa y la lleves a la tienda de peces. Ahí te pueden decir si tu agua está dentro de los parámetros normales para tener peces, o si tu agua está muy mal, porque yo sé de historias de gente que no checa sus parámetros y después se dan cuenta de que nada le sobrevive porque tienen unos parámetros de agua que son muy fuera de lo común. Regularmente, la mayoría de las personas que usamos agua del grifo para nuestros acuarios deberíamos estar bien con esa agua, pero hay ciertas excepciones en lugares donde el agua viene muy mal. Así que te recomiendo que tomes un chorrito de agua, la lleves a tu tienda de acuario y que le pidas que te haga un diagnóstico de la calidad del agua. Déjenme hacer una pausa solo para aclarar bien el punto. Como ya les digo, la mayoría de las personas en su casa el agua del grifo les va a funcionar para el acuario. En general, la mayoría de las personas que tienen peces ni siquiera saben cuáles son estos parámetros, pero les voy a mencionar ya que pues creo que es una medida buena de seguridad y también que nos va a ayudar para aprender un poco más del hobby, checar los parámetros del agua de la llave con la que vamos a utilizar para nuestro acuario. Aquí les voy a dejar unos parámetros que son de referencia. Cuando hagan ustedes la prueba del agua, que la pueden hacer comprándose unas tiritas para probar el agua, o pueden llevar una muestra de agua a su tienda de acuarios y ellos ahí les pueden ayudar a hacer esta prueba. Bueno, en caso de que tu agua salga fuera de estos parámetros, pues podrías utilizar agua del botellón, o podrías mezclar, por ejemplo, la mitad del agua del botellón y la mitad del agua de la llave para tener una mejor calidad de agua. Lo que sí es muy importante es que siempre uses la misma, digamos que fuente de agua. Si vas a mezclar 50-50, siempre vas a tener que tener agua mezclada, 50 la llave y 50 el garrafón, para evitar estar moviéndole los parámetros a los peces, porque los peces se pueden acostumbrar a diferentes parámetros de agua, pero lo que sí les afecta es que haya cambios bruscos entre un parámetro y otro. Así que si vas a hacer una mezcla de agua, ten solamente mucho cuidado de que siempre respetes la misma cantidad de mezcla para que tus peces no sufran ningún daño. Bueno, continuamos.
Otra cosa importante a la hora de elegir las especies que van a vivir en nuestro acuario es también checar la referencia del tamaño, porque muchas de las especies tienen requerimientos. Por ejemplo, te puedo decir, los peces goldfish ocupan por lo menos 10 galones de agua por especie. Entonces tú podrías pensar, bueno, pues yo tengo un acuario de 10 galones, voy a meter un goldfish, ¿no? Nada más uno y con eso sería suficiente. En teoría sí, pero también te estás olvidando de que los peces también tienen diferentes requerimientos de compañía, ¿no? De número de habitantes. Por ejemplo, los golfis se recomienda que por lo menos tengas dos para evitar que se aburran y porque tienen un comportamiento social. Hay peces que son recomendados en grupos de 5, de 6, de 7, etcétera. Tú tendrías que investigar del pez que te gustó, cuántos son los recomendados y cuántos litros por especie para ver si los puedes poner en tu acuario. Otra de las cosas que nos tenemos que fijar son los comportamientos o los requerimientos especiales de cada pez. Por ejemplo, hay peces que les gusta nadar mucho, entonces ellos van a que, aunque tú tengas el litraje necesario para mantener esos peces, te voy a recomendar que les compres un acuario un poco más grande, que les des más espacio para que tengan un buen espacio para ellos nadar, ¿no? Son peces muy activos que les gusta estar moviéndose de un lado a otro, pues un acuario que tenga más espacio o en su defecto un acuario que sea más largo para que pueda satisfacer esa necesidad de ellos de poder nadar. Hay otros peces que, por ejemplo, son muy territoriales, entonces deberías tener tu acuario con zonas un poco con cobertura para que puedas tener varios de esos peces y que no tengas problema de que se vayan a estar peleando y se lleguen a matar. También otra cosa que se me estaba pasando, pues la temperatura es muy importante. Hay peces que les gusta que el acuario sea de una temperatura baja y otros de una temperatura alta. Por ejemplo, te voy a decir, los peces cebra, que son muy comunes, son peces que les gusta el agua un poco más fría, a partir de unos 20 a unos 25 grados. Y por ejemplo, en el otro extremo podemos tener estos peces discos que les gusta el agua bastante caliente, de 26 a 32 grados. Así que, pues, ten también en consideración cuando vayas a tener tu acuario y cuando veas los habitantes que sean compatibles también en la temperatura. Y bueno, estos eran los temas que quería cubrir antes de meternos a ya montar el acuario. Y bueno, en este hobby, como en todo, pues es como una carrera sin fin de aprendizaje. En esta carrera hay gente que va muy adelante y otros vamos un poco más atrás, otros intermedios. Entonces, pues yo les estoy dando consejos para que se inicien en este mundo, para que investiguen, no se queden nada más con lo que les estoy explicando, sino que investiguen por su cuenta, lean muchos foros, vean muchos videos, comparen opiniones, comenten, dejen sus preguntas. La verdad que el hobby se trata de eso, de aprender, de compartir y de adentrarse más en el mundo de los ecosistemas de los acuarios para así poderlos disfrutar mejor. Y bueno, gracias por ver el video. Como les comenté, el siguiente video va a ser del montaje completo desde cero hasta que les enseñe el resultado final del acuario. Y bueno, síganme aquí en el canal, denle like a este video y si me quieren también seguir en Instagram y en TikTok, aquí abajo les voy a dejar para que me manden ahí también sus preguntas si es que no las quieren dejar aquí en los comentarios y también mándenme fotos de sus acuarios para echarles una revisada. Gracias.